Buenas tardes, Dulce Refugio. Dios les bendiga, familia en Cristo. Hoy tenemos un tema muy bonito que vamos a aprender de lo que nos muestra el capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Quién fue Daniel? Muchos de ustedes ya han escuchado de él. Él fue un profeta de Dios. Él fue un hombre entregado a Dios. Bueno, pues, ¿qué pasó con Daniel? ¿Y qué fue lo que sucedió en tiempos de tribulación, en tiempos de adversidad, en tiempos de angustia? Vamos a ver cómo se comportó. Pues les invito a que empecemos a estudiar este bonito capítulo. Si es que avanzamos. Como les había mencionado, Daniel fue un hombre obediente a Dios. Sin embargo, pasó por pruebas muy difíciles. Su fe en Dios, en el creador del universo, causó que fuera enviado al foso donde se encontraban leones hambrientos. Repasemos esta historia. Les voy a dar algunos de los antecedentes de la historia. Hace muchos, pero muchos años, Daniel el profeta y mucho de su pueblo, mucha gente de su pueblo, fueron esclavizados. ¿Por quién? Por el pueblo de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Ustedes han escuchado también de él, pero si no lo sabías, hoy lo vas a aprender. ¿Cómo se llamaba este rey? El rey Nabucodonosor. Después de esto, años después, fueron liberados. Y fueron liberados por otro rey de nombre Darío. Y su imperio de este rey se llamaba el imperio de los Medo-Persas. ¿Cómo se llamaba? Medo-Persas, efectivamente, así se llamaba este imperio. Cuando llegó el rey Darío del imperio Medo-Persa, hubo buena simpatía hacia Daniel. Daniel era un hombre muy inteligente, era un hombre de Dios, era un hombre bien administrado y cuidaba mucho su testimonio, pero también oraba a Dios muy seguido, 2 o 3 o más veces al día. Él consagraba su vida a Dios de esta manera. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el rey Darío tomó la decisión de dividir todo su imperio en 120 provincias y nombró 120 gobernantes. Pero ¿qué creen? Que Daniel fue uno de 3 administradores, uno de 3 responsables de cuidar que cada uno de los gobernantes hicieran bien su trabajo, y también le encargó el rey a Daniel que supervisara todo esto para que el reino fuera un reino bendecido y que lograran buenas cosas. En poco tiempo, Daniel demostró tanto al rey como a mucha gente que era un excelente administrador, y por lo tanto hizo muy bien su trabajo, era responsable, era educado, era un hombre temeroso de Dios. Y el gobernante principal, es decir, el rey, dijo: Daniel puede ser de mucha ayuda en mi reino, así es que lo voy a nombrar gobernante de todos los territorios. ¡Oh, qué responsabilidad tan grande! Pero esto causó mucha envidia y mucho coraje hacia otras personas, como muchas veces ha sucedido en la vida actual. Hay gente que tiene envidia de todo. Bueno, pues vamos a ver cómo actuó Daniel al respecto. Esos gobernantes que le tenían mucho coraje a Daniel, y también varios de los administradores y funcionarios del reino, empezaron a tramar cosas, empezaron a buscar cómo delatar a Daniel ante el rey para que no le fuera concedido ese puesto tan importante. Y empezaron a buscar y a buscar y a buscar. ¿Y qué creen? No encontraron nada, porque Daniel siempre fue un hombre recto delante de Dios, fue un hombre íntegro ante Dios. Y esto dijeron entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y estuvieron pensando y pensando cómo hacerle, hasta que a alguien de ellos se le ocurrió una idea. Dice: ya lo sé, ya sé qué es lo que podemos hacer. Como Daniel ora a su Dios constantemente, varias veces al día, hablemos con nuestro rey y digamos que él es el único que debe de ser adorado. Y entonces, digámosle al rey que haga una ley para que nadie
nadie, absolutamente nadie, adore a otras personas o a otros dioses que no fuera el propio rey. Y dijeron, buena idea, pues vamos a llevarle esta idea al rey. Y entonces ellos fueron con el rey Darío y le dijeron, rey, tú eres digno de que seas adorado únicamente. ¿Qué te parece si todo el imperio te adora por 30 días? Y dijo el rey, oh sí, es buena idea, es buena idea. Muy bien, entonces dijo, fírmanos esta ley. Y él firmó la ley, pero se le olvidó de momento el tema de Daniel, porque él adoraba al Dios, al creador del universo. ¿Y qué creen que sucedió? Pues estos malvados, después de recibir esa autorización del rey Darío, lo que hicieron fue notificar a todo el imperio que nadie podía orar a ningún dios, sino únicamente al rey Darío por 30 días. ¿Y qué pasó con Daniel? Él oraba varias veces en un día. Pues no esperaron mucho tiempo y estuvieron espiando a Daniel hasta que empieza a orar, porque Daniel dijo, ok, yo tengo que adorar a mi Dios y lo tengo que seguir adorando por sobre todas las cosas. ¿Tú qué hubieras hecho? Si alguien te dice, ya no ores, ¿hubieras dejado de orar o hubieras orado? Pues Daniel hizo lo que Dios le agrada, seguir clamando su nombre y seguir orando a él. Y él se puso a orar, y cuando estaba orando, en eso entraron esas autoridades, esos funcionarios del reino, y lo atraparon orando. Y de inmediato lo llevaron con el rey. Y le dijeron, rey, tú firmaste esta ley donde nadie podía orar, sino únicamente adorarte a ti durante 30 días. Y encontramos a Daniel orando. Recordemos que el rey Darío le tenía mucho aprecio a Daniel. Y dijo, caray, ¿cómo le puedo hacer para ayudarte? Pues ya no podía hacer nada, porque era un decreto, era una orden que se tenía que cumplir. Y lo que dijo el rey Darío fue lo siguiente: pídele a tu Dios, Daniel, que te guarde, pídele a tu Dios que te proteja. ¿Y qué creen que hicieron los malvados enemigos de Daniel? Lo enviaron al foso de los leones. Se cerró con una piedra ese foso, y estuvo muy triste y muy angustiado el rey Darío, porque Daniel era su amigo, le tenía mucho aprecio, mucho cariño, y dice la escritura que esa noche se la pasó despierto pensando en lo que estaría pasando con Daniel. Así es que, bueno, pues ahí también el rey Darío, me imagino que también clamó al rey de reyes y señor de señores, al Dios, al creador del universo. Y tal vez dijo, bueno, él pudo haber pensado, si es un Dios verdadero, lo va a librar. ¿Y qué pasó después? Al día siguiente se levanta temprano el rey y va a ver y pide que abran la fosa. Y le grita, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y él le dijo, sí, rey, aquí estoy. Mi Dios me ha librado de las garras y del hambre de estos leones. ¡Ah, perfecto! Y pues le dio mucho gusto. Y entonces, como vio la mala intención de esos enemigos, el rey, ¿qué creen que hizo? Dio la orden para que esos malvados que habían tramado enviar a Daniel al foso fueran arrojados junto con sus familias a ese foso, y los leones los devoraron por completo. Qué tremenda lección, ¿no creen? Bueno, pues continuamos con la siguiente parte de esta bonita historia. El rey Darío estaba impresionado por lo que había acontecido. El Dios, el creador del universo, el Dios al que amaba Daniel, realmente era poderoso, era majestuoso. Y entonces, lo más seguro es que le dijo Darío, el rey, a Daniel, ¿y qué sucedió ahí? Lo más seguro es que Daniel estuvo temeroso de que le hicieran algo los leones, pero quedó asombrado
el rey Darío por este milagro que aconteció. ¿Tú cómo actúas cuando estás en una tribulación? ¿Tú cómo actúas cuando estás en una lucha? Dios nos indica que tenemos que clamar a Él aunque estés en una situación muy complicada. Ven a Él. Ahora, aquí vemos claramente que Daniel no solo oraba a Dios cuando tenía problemas, cuando había dificultades. No, él oraba cada cuando, diario. Y oraba varias veces al día. ¿Sí? Dice la Escritura que él oraba 3 veces al día. ¿Tú estás orando al Señor? ¿Tú estás orando a Dios? ¿Cada cuándo oras? Ah, sí, para comer los alimentos. Sí, está muy bien que ores cuando tome los alimentos, pero tú tienes que dedicarle un tiempo al Señor todas las mañanas. Yo sé que ahí en Dulce Refugio hacen su devocional. No dejen de hacerlo, no dejen de orar a Dios, no dejen de alabar el nombre del Señor, no dejen de escuchar la palabra de Dios. Y su palabra viene a través de la Escritura, a través de la Biblia. A través de la Biblia, nuestro Dios nos habla, nos enseña y debemos de confiar en Él siempre. Debemos de adorarlo, debemos de ser agradecidos. Ustedes tienen muchas bendiciones. Ustedes tienen la bendición de estar dentro de Dulce Refugio, donde les cuidan, donde les dan alimento, donde los protegen y donde tienen mucho amor, tanto de Marce como de las demás personas que colaboran ahí en Dulce Refugio. Así es que, mi hermano, yo sé que eres pequeñito, pero ya sabes perfectamente que Dios te ama. Y en esta ocasión te digo que si tú tienes alguna preocupación, si tú tienes alguna angustia, estás pasando por una situación difícil, clama a Dios, clama a nuestro Padre y Él contestará. Él te dará tranquilidad, Él te dará paz a tu vida. Y entonces saldremos victoriosos. Dios te bendiga y puedes terminar de leer el pasaje. Este pasaje del capítulo 6 de Daniel es una historia muy, muy bonita y Dios te va a seguir bendiciendo como hasta ahora. Y recuerda, familia, ante todo y por sobre todas las cosas, eres amado. Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, pues ahora que ya aprendimos algo más de la palabra del Señor y que yo sé que varios de ustedes ya habían escuchado esta historia de la Biblia, ahora ¿qué nos corresponde? Poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos que orar y clamar a Dios? Siempre, todos los días. Ese es el mensaje. Y cuando haya luchas y dificultades, claro que también. Pero cuando estés muy contento, cuando estés alegre, cuando estés divirtiéndote, también dale gracias a Dios por todo eso. Dios nos da esa bendición de poder disfrutar de tantas cosas que la vida nos brinda. Pero también las lecciones, también el pasar por angustia, pasar por tribulación, también es una forma de aprender de las bendiciones de nuestro Padre. Así es que inclina tu rostro, vamos a orar y a clamar a nuestro Padre. Señor, en esta tarde, Padre bendito, te damos gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Ruego a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos en Dulce Refugio. Bendícelos, guárdalos, Señor. Dales esa confianza en ti siempre. Que únicamente estemos esperanzados en ti, Señor, para poder adorarte siempre. Y tanto en situaciones de angustia, como en situaciones donde esté todo tranquilo, que siempre glorifiquemos tu nombre y que siempre alabemos tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos. También te ruego por Marce, Señor, que tú le sigas dando esa fortaleza para que ella, Señor, sirva en este ministerio. Señor, gracias por tu amor. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora hay una alabanza muy bonita que me gustaría que la escucharan. Y si ya te la sabes, entónala, cántale a Dios. Dios te bendiga. Y recuerda,
por sobre todas las cosas, eres amado. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Niños, estamos hablando de leones. ¿En cuál historia de la Biblia hay leones? Muy bien, la historia de Daniel. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel, ¿dónde está el león? 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 Shh, el león está dormido. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un ángel hizo dormir a nuestro león.